Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a hablar de otros casos similares al de la mujer sirofenicia o cananea que vimos la semana pasada, que se menciona en el capítulo 15 de Mateo y 7 del Evangelio de Marcos, y ver la forma en la que uno, a través de sus palabras, puede conmover el corazón de otros. El primero es Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor y dijo de Jesús: "Después de mí viene uno que es más poderoso que yo, al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias". Como podrá ver, Juan el Bautista era un vaso de honra, consagrado, útil e invaluable, que preparó el camino del Señor, el Salvador de la humanidad, e hizo sendas rectas para él. Sabía muy bien quién vendría después de él. Creía que el Señor lo sabía todo, que estaba en todas partes y que era capaz de hacer cualquier cosa como el unigénito Hijo de Dios Creador. Creía que Jesús era santo, bueno y justo y que tenía todo bajo control. Además, se sentía honrado por el hecho de que podía dar testimonio de Jesús. Con esa revelación fija en su mente y corazón, Juan se humilló más y afirmó que no era digno ni siquiera para desatar la correa de sus sandalias. Mantuvo esa misma actitud antes de que Jesús iniciara su ministerio público y siguió siendo el mismo incluso después de que el Señor se revelara como Hijo de Dios. Una gran multitud siguió a Juan para escuchar sus enseñanzas y para que los bautizara. Sin embargo, cuando Jesús comenzó su ministerio, muchos de sus seguidores se fueron con el Señor. Cuando los discípulos de Juan le dijeron esto, Juan no se incomodó ni molestó. Más bien dijo lo siguiente: "Él tiene que crecer, pero yo tengo que menguar". A través de su comportamiento y sus dichos, Juan les enseñó a sus discípulos la verdadera bondad y humildad. De esa manera pudieron imitarlo. Conocía con exactitud su tiempo y sus días. Y cuando su tiempo terminó, se retiró humildemente. Jamás insistió en imponer su propio ego, sino que se rebajó completamente ante Dios. Por esta razón, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, ningún otro era mayor que Juan el Bautista. Otro ejemplo edificante de morir por completo a uno mismo es el apóstol Pablo. Él mismo dijo: "Cada día muero". Esta afirmación es muestra de su determinación a negarse a sí mismo y seguir solo al Señor. Pablo fue circuncidado al octavo día de haber nacido. Era israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que está en la ley, irreprensible. No obstante, en su carta a la iglesia en Filipos, dijo que todas esas cosas que en un tiempo eran para él ganancia, las consideraba como pérdida por causa de Cristo. Los antecedentes familiares y académicos del apóstol eran de hecho algo de lo que podía presumir ante los judíos. Sin embargo, nunca tuvo la intención de jactarse de esos títulos. Lo que quería decir era que, incluso con tales antecedentes, él no cambiaría a Cristo por nada en este mundo. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo menciona: "Y aún más, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él". Repito la cita, escúchenla bien, hermanos. "Y aún más, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él". Pablo no dudó en considerar que todo lo que había logrado no era nada en comparación con haber conocido a Cristo, y dio testimonio del Señor durante el resto de su vida. Confesaba y reconocía que había sido un acérrimo perseguidor de los creyentes, pero que había sido transformado al revelársele el Señor. Se humilló a sí mismo,
refiriéndose a sí mismo como un abortivo o como el peor pecador. Como tenía ese amor por Dios y por las almas, incluso dijo en el capítulo 9 de Romanos: porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Como Pablo era esta clase de vaso de honra y consagrado, Dios hizo milagros extraordinarios a través de él. Dice la Escritura que se llevaban los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Incluso en una ocasión, una víbora venenosa mordió a Pablo en la mano. Y nada le sucedió, y los pobladores del lugar decían que era un dios. Pastores y líderes, ¿desean convertirse en siervos de poder? Solo porque ora pidiéndole a Dios fuerza y poder, eso no significa que se los concederá. Solo cuando haya alcanzado la medida de humildad, bondad y amor necesarias y haya cultivado en su corazón la palabra de verdad, Dios le dará esa fuerza y poder. A ver, digamos que se esfuerza por servir en la iglesia. A medida que da frutos, ocupará una posición de mayor responsabilidad. Ahora, si se vuelve arrogante, perderá ese poder de Dios. A medida que Dios lo promueve a un cargo de mayor jerarquía, deberá ser más humilde. Así, Dios lo usará para la extensión de su reino. Si se vuelve soberbio, Dios no lo podrá usar. Por eso, siempre debe tener presente que nada puede hacer en sus propias fuerzas. Sin importar el cargo que ocupa, no tendrá algo de que presumir o jactarse. La humildad de los patriarcas de la fe y de algunos discípulos del Señor debe alentar e inspirar a cada uno de forma personal. Entre estos ejemplos, no podemos dejar de mencionar a Pedro. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pedro no mencionó los rumores que había escuchado del Señor. En cambio, confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Recibir estas llaves del reino de los cielos significaba que todo lo que atara o prohibiera en la tierra sería atado en el cielo. Y lo que desatara o permitiera en la tierra sería desatado en los cielos. Por esta confesión, Pedro fue bendecido. Y fue porque Pedro no lo dijo por complacer o halagar al Señor. Incluso si Pedro hubiera dado una respuesta diferente, como respetaba, servía y amaba a Jesús, hubiera dicho algo bueno. Lo mismo ocurre en su relación con los demás, con Dios y con el Señor. Digamos que está atravesando por momentos difíciles y duros mientras evangeliza. Y en su oración le dice a Dios que está cansado y estresado, y que a pesar que está llevando la palabra a inconversos, está enfrentando problemas. Le pregunto, ¿usted cree que Dios responderá a su petición? Sin embargo, si incluso frente a problemas y desafíos le agradece a Dios por compartir el Evangelio y le pide que ayude a aquellos que han rechazado la palabra para que recuerden lo que han escuchado, y continúa evangelizando con alegría y gratitud, entonces Dios lo escuchará y le dará nuevas fuerzas y lo ayudará en sus dificultades. Hermano, debes saber cómo orar. El decir que está cansado y estresado por compartir el Evangelio no va a conmover el corazón del Señor. Debes ser consciente que está orando a Dios. Y lo que Dios escucha no son solo sus oraciones. Dios ve su estilo de vida diaria, cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Si se irrita, o se queja, o se desanima, porque dice que el evangelizar lo estresa, Dios y el Señor lo escucharán. Hermano, Dios oye y ve todo.
Está viendo y comprobando cómo responde ante determinadas circunstancias. Estos aspectos pueden impedir que Dios responda a sus peticiones y lo fortalezca. Si las expresiones que articula están impregnadas de bondad, amor y fe, no dude que Dios lo bendecirá y le concederá las peticiones de su corazón. Lo animo a que analice su corazón y sus acciones, reacciones y comportamiento. Digamos que su pastor o un líder de la congregación que espiritualmente es más maduro que usted, le pregunta por qué no es agradecido en su vida. En ese momento, lo primero que le vendrá a la mente es pensar por qué le ha hecho esa pregunta, si usted no está molesto ni se ha quejado. Ahora, si se enoja y le replica en forma tajante que está equivocado, estará cortando con toda posibilidad de diálogo. Pero fíjese en la reacción de la mujer sirofenicia. Al decir, sí, Señor, primero aceptó lo que Jesús le había dicho. Si no lo hubiera hecho, no podría haber proseguido con la siguiente declaración. Hasta los perritos se alimentan de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Si desea cultivar esta clase de corazón humilde, sin importar las circunstancias, y responder de tal manera que sus palabras permeadas de bondad toquen el corazón de otros, es importante examinar cómo se siente cuando recibe un consejo o una reprimenda. No debe simplemente orar pidiéndole a Dios que lo ayude a cultivar un buen corazón o a responder con expresiones amables y edificantes. Como ya hemos mencionado, cuando le llaman la atención o recibe una reconvención, debe inmediatamente autoexaminarse y ver cómo se siente y qué pasa por su mente. Entonces, podrá hallar sus defectos y orar para corregirlos. Debe desechar los malos sentimientos que aún hay en su corazón y que lo llevan a reaccionar de forma no correcta frente a alguna situación que lo incomoda. Solo entonces su corazón se llenará de bondad y sus dichos y palabras lo exteriorizarán. A ver, ¿cómo se sentiría si alguien lo reprende y le llama la atención después de haberse esforzado fielmente en servir en la iglesia o en su centro de trabajo? Vamos a ver 3 tipos de reacción que se pueden tener en esta situación. El primer caso es cuando no pueden aceptar una reprimenda con gratitud, sino que se resienten. Pierden la alegría y la plenitud del espíritu. Estas personas son lentas para cambiar. Si su líder le aconseja por amor y se resiente por eso, es porque aún es egoísta. Solo cuando se haya despojado de esos atributos negativos y malos sentimientos, su léxico y forma de responder cambiarán. Responderá con bondad. Después de escuchar la historia de la mujer sirofenicia, tal vez algunos oren pidiéndole a Dios ser humildes como esa mujer, que los ayude a responder con amabilidad y educación, incluso si alguien lo maltrata verbalmente. No obstante, si recibe una reprimenda y se siente herido y se molesta, es porque aún tiene malos sentimientos en su corazón. Si no es humilde de corazón, sus expresiones hablarán por usted. Debe descubrir esas zonas grises y erróneas en su carácter. Hermanos, apliquen estos principios no solo en las relaciones con sus líderes, sino también con sus compañeros de trabajo o familiares. Si se molesta al escuchar una llamada de atención, no estará sirviendo ni apreciando a los demás. En cambio, se estará centrando en usted mismo, es decir, estará siendo ególatra. Por eso, si alguien le dice algo que hiere sus sentimientos u orgullo, se sonroja, se molesta y se resiente. El segundo caso es cuando uno presenta excusas o pretextos por la reprimenda. Intentan disculparse, arguyendo que tenían razones personales para reaccionar de esa forma. Pero el problema es que aquellos que adoptan esta clase de actitud se estancan en su crecimiento y madurez espiritual. Se les señalan los errores esperando que mejoren. No obstante, si siempre se están justificando, no podrán autoexaminarse.
El tercer y último caso es cuando aceptan la reconvención, tal y como es. Simplemente se olvidan de su cargo o posición y admiten la reprimenda con gratitud. Estas personas pueden cambiar y mejorar rápidamente. En su trabajo, por ejemplo, se esfuerza bastante por llevar a cabo bien lo que le han encomendado. Sin embargo, le llaman la atención por algo insignificante que no hizo del todo bien. Si piensa que nunca lo felicitan por todo lo que hace bien, sino que siempre lo reprenden por una sola cosa que no hizo bien, entonces le será difícil cambiar de actitud y le será complicado que le vaya bien en todo lo demás. Si únicamente se esfuerza por hacer todo con excelencia sin buscar el reconocimiento ni el halago de los demás, entonces podría mejorar en otras áreas de su vida. A medida que se esfuerza por hurgar la maldad en su interior y desechar la naturaleza pecaminosa, podrá haber algunas áreas que no pueda percibir por sí mismo. Si alguien con mayor madurez espiritual le da un consejo, eso le será de gran ayuda. No obstante, si no acepta la sugerencia o da algún pretexto para justificarse, no podrá cambiar. Entonces, solo llegará a descubrir lo que hay en su interior al enfrentar alguna prueba. Si desea mejorar en su vida sin enfrentar alguna dificultad, acepte con alegría los consejos que le dan. Sin embargo, hay algunos que al rechazar los consejos y no aceptar la reconvención provocan pruebas en su vida. Como en el primer caso, aceptan los consejos con reticencia y por eso caen en la tentación. No se percatan de su egoísmo ni de sus malos sentimientos. No perciben que en realidad buscan elogios y que no les gusta escuchar consejos. Más bien, deberían convertir cada circunstancia que se les presenta en la vida como una oportunidad para cambiar. Si se humilla, como la mujer sirofenicia, podrá aceptar cualquier reprensión con un amén. Entonces, su carácter y actitud hacia los demás cambiarán rápidamente. Recuerdan que Jesús le dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». El Señor pudo reprender tan duramente a Pedro porque sabía que podía aceptar esa reconvención. Aunque Pedro no había alcanzado la plenitud del Espíritu y aún tenía muchos defectos en su corazón, estaba dispuesto a someterse a cualquier consejo que Jesús le diera y a dejar de lado su propio criterio. De ahí que el Señor incluso pudo llamarle fuertemente la atención diciéndole, «Apártate de mí, Satanás». Recibir una reprimenda como esta es una bendición. Sin embargo, no es fácil para todos asimilarla. A nadie le gusta que le reprendan y le aconsejen. No obstante, solo si acepta los reproches con gratitud cambiará. Si desea recibir únicamente cumplidos, es porque aún es inmaduro, un bebé espiritual y su corazón es mezquino y pequeño. Pero si admite fácilmente los consejos y reprimendas como una retroalimentación en su carácter y corrige sus errores, eso significa que ha madurado y que su corazón se ha ensanchado. Hermanos, seamos como Pedro, el primer discípulo de Jesús. Entonces podrá cambiar. Cuando Jesús lo reprendió, el apóstol aún no había cambiado. Reconvino a Pedro cuando todavía tenía muchas cosas que corregir. Sin embargo, como era humilde, aceptó la fuerte reprensión del Señor con amén. Y luego llegó a ser un siervo de gran poder para Dios. Sabiendo que Pedro no se resentiría por ser reprendido, sino que continuaría siguiéndolo, Jesús lo hizo su primer discípulo y le dijo que sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Hermanos, cuando se les reprende o se les conmina, podrá sentirse avergonzado, porque se revelarán sus defectos e incompetencia. No obstante, si cree que esa circunstancia momentánea
les servirá para cambiar, aceptarán con tranquilidad e incluso con satisfacción esa llamada de atención. Eso significará que anhelan crecer en el espíritu. Si llegan a ser obreros fieles y espirituales y cumplen su servicio y ministerio en cada área de su vida, el reino de Dios se expandirá. Aquí termino. La mujer sirofenicia fue bendecida porque sus expresiones y palabras conmovieron el corazón de Jesús. Aparte de ella, el apóstol Pablo, Pedro y Juan el Bautista fueron vasos de honra, consagrados y usados grandemente por Dios, manifestando su gran poder. Con solo leer sus epístolas vemos por qué. Todos ellos tenían un corazón acepto y aprobado conforme a la buena voluntad de Dios. Todo lo que decían era enternecedor y conmovía tocando el corazón de los demás. Dios usa a esta clase de siervos para propósitos específicos y los exalta. De hecho, recibir estas enseñanzas acerca de esta clase de bondad espiritual debe ser fuente de gozo para todos. Si ha cultivado en su corazón esta medida de bondad, el diablo no lo tocará. Al igual que la mujer sirofenicia, aprenda a reaccionar con esa misma humildad y a renunciar a todo tipo de orgullo inútil, vano y pueril, y a tener el valor de respetar y servir a los demás. Ese es el secreto para ser bendecido. En una sola palabra, el secreto es humildad. Hemos visto cómo la mujer cananea manifestó su humildad, preguntó con fe, incluso cuando Jesús la trató como a un perrito y la ignoró. No se resintió ni se ofendió, sino que demostró un buen corazón y continuó insistiendo hasta el final, sin darse por vencida ni desanimarse. Hermano, debe examinar su medida de fe. Debe ver si se hiere o se incomoda por alguna reconvención o si por el contrario responde en forma calmada si alguien le dice algo hiriente. Las expresiones buenas y amables nacen de un buen corazón. Si no brota en forma orgánica y natural esta clase de actitud, eso significa que aún le falta cultivar ese campo espiritual en su corazón. Los animo a que llenen su corazón con mayor bondad. Hoy hemos hablado de la humildad y de la forma en que puede crucificar su orgullo y estar preparado para aceptar cualquier reprensión o consejo. Oro en el nombre del Señor para que de esta manera lleguen a cumplir la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios en toda área de su vida. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones a la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo. Que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices.
Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.